Hola, mi nombre es Gladys Valencia Figueroa y pertenezco al paralelo C de Infectología, y a continuación voy a hablar sobre algunas similitudes entre el dengue, la chikungunya y el Zika. Voy a explicar la clínica, el estadio de cada una de las enfermedades, el manejo, el tratamiento, el control y la etiología. Primero empecemos hablando que tanto el virus del Zika como del dengue provienen de la misma familia, de los flavivirus del género Flaviviridae, mientras que el chikungunya es un virus que pertenece a la familia alfavirus del género Togaviridae. La transmisión es la principal semejanza que van a compartir estas tres enfermedades, ya que es a través de la picadura de un vector, que en este caso es la picadura de un mosquito hembra del género Aedes aegypti, que es el que podemos visualizar en esta foto. También estas enfermedades comparten otras vías de transmisión, como las transfusiones sanguíneas y vías de transmisión vertical, que es de la madre hacia el feto. Pero estas vías de infección no son comunes. Ahora vamos a hablar de los estadios de estas tres enfermedades. Estadios del dengue. El dengue va a tener tres fases: la fase febril, la crítica y la de recuperación. La fiebre va a acompañar y va a dar el nombre a la primera fase, que dura de 2 a 7 días y es en la que el paciente va a presentar deshidratación y en el hemograma va a estar presente una marcada leucocitopenia, es decir, una reducción en el conteo de los glóbulos blancos. Los valores de las plaquetas se van a mantener normales en esta fase. Luego, en la fase crítica va a existir una marcada trombocitopenia, lo cual va a ser el motivo de sangrados. Esto va a ser una fase afebril y si no hay sangrados importantes van a producir que el paciente entre en estado de shock. Y si el paciente tiene comorbilidades puede haber un daño orgánico importante. También se va a presentar extravasación del líquido plasmático y esta fase va a durar de 2 a 3 días. Ya en el último día de esta fase, es decir, cerca del sexto día de la enfermedad, el cuerpo produce inmunoglobulina M e inmunoglobulina G. Este dato será importante conocerlo en caso de que existan dudas en el diagnóstico y se requiera de un examen de laboratorio para tener certeza. La última fase es la de recuperación. El paciente va a presentar una mejoría de su estado general, hay reabsorción del líquido extravascular de la fase crítica y este va a producir un exantema clásico conocido como islas blancas en marea roja. Como podemos observar en la imagen, son manchas blancas en una piel eritematosa. Finalmente, los glóbulos rojos se van a normalizar. Ahora hablemos sobre el Zika. En este grupo de enfermedades, el Zika es la que se va a presentar generalmente como asintomática, ya que cerca del 80% de los casos están registrados como asintomáticos. Esta enfermedad no tiene estadios, ya que si llega a presentar síntomas, estos van a ser bastante leves y van a durar de 4 a 7 días, y son síntomas como cefalea, fiebre, conjuntivitis, artralgias, mialgias, entre otros. Se puede decir que es una sola fase y al término de ella los síntomas van a ser superados. Las complicaciones no son comunes, sin embargo podría existir la posibilidad de un síndrome de Guillain-Barré como complicación, que es un síndrome que se caracteriza por ser una poliartropatía en la cual el sistema inmunológico va a atacar los nervios del cuerpo, que pueden llegar a generar parestesias e inclusive parálisis en los pacientes. Ahora pasemos a las fases del chikungunya. Va a tener una fase aguda, subaguda y una fase crónica. La fase aguda va a durar de 7 a 10 días y va a presentar artritis, dolor e inflamación articular como signo predominante o característico, y va a estar acompañado de edema. Las articulaciones van a presentar inflamación simétrica, va a afectar de manera predominante a las articulaciones de la muñeca, el codo, la rodilla y el tobillo. Esta fase también va a estar acompañada de eritema cutáneo y fiebre. Luego de los 10 días se pasa a una fase subaguda en la que esta va a estar caracterizada por la inflamación de las articulaciones. Esta fase es afebril y dura hasta 3 meses y una vez superado esa fase se considera que se pasa a una fase crónica si el paciente no se recupera, que se va a considerar así desde los 3 meses hasta los 2 años y se va a caracterizar por dolor articular persistente y que va a ser motivo de preocupación por parte del paciente. Por ello es importante que nosotros nos anticipemos y le comentemos de esto al paciente y le recomendemos que asista a un especialista de fisioterapia. En cuanto a las manifestaciones clínicas, vemos que hay ciertas que comparten estas tres enfermedades, que son como por ejemplo la cefalea, la astenia o un estado general de cansancio, manifestaciones cutáneas como el exantema o el rash cutáneo, también la fiebre, la mialgia, la falta de apetencia va a ser signos muy compartidos entre estas enfermedades. Aunque hay manifestaciones clínicas que van a ser más características o propias. Por ejemplo,
En el dengue está el sangrado, que es característico en la fase crónica de esta enfermedad. Este de aquí no se presenta ni en el Zika ni en el chikungunya. Estos sangrados van a ser causados por la trombocitopenia y a pesar de que se presentan también en el chikungunya, aquí esta solo será moderada y precoz, mientras que la trombocitopenia del dengue será más grave y crónica. El dolor retroorbital va a ser un signo propio y característico del dengue. El Zika va a tener síntomas como la artritis y esta será precoz, dura menos y va a ser más leve, mientras que la chikungunya, la artritis tendrá una cronicidad prolongada, dejando secuelas de meses a años. La diarrea va a ser un signo propio y característico del Zika y la conjuntivitis va a ser un signo compartido con el chikungunya, pero en el Zika va a ser más común encontrar esta conjuntivitis purulenta a diferencia de en el chikungunya. El riesgo de microcefalia en recién nacidos es característico del Zika. También es importante que señale que cuando hago referencia a signo propio y característico, solo me estoy refiriendo a estas tres enfermedades y a este grupo de enfermedades, ya que ninguna de ellas presenta en sí signos patognomónicos. También es importante señalar que esta clínica a veces puede llegar a ser muy inespecífica en todas las enfermedades y es allí cuando debemos de hacer uso de las herramientas del laboratorio para esclarecer nuestro diagnóstico. En cuanto a manejo y tratamiento, tanto en el Zika, en el dengue y en el chikungunya, en casos leves, el tratamiento será asintomático, en donde se recomienda hidratación, descanso constante del paciente y se puede utilizar paracetamol para contrarrestar ciertos síntomas como la cefalea, fiebre o mialgias. En ninguna de las tres se recomienda el uso de los AINES. Hablando específicamente del dengue, el tratamiento de dengue es importante clasificar aquí al paciente en uno de los siguientes grupos. Por ejemplo, grupo A, pacientes que pueden ser tratados en el hogar bajo un tratamiento sintomático. El grupo B son pacientes que deben ser hospitalizados y si presentan signos de alarma se puede utilizar soluciones cristaloides para hidratarlos. Y si no presenta signos de alarma se puede utilizar por vía oral o intravenosa lactato de Ringer. Y los pacientes en grupo C son pacientes en los que se van a utilizar soluciones cristaloides en dosis más elevadas y en caso de pacientes en shock o con comorbilidades se puede llegar a utilizar transfusiones sanguíneas. En cuanto a la prevención, ya que comparten el mismo método de transmisión, la prevención va a ser la misma para las tres enfermedades. Entonces, la estrategia será eliminar el vector. Se va a recomendar tanto el uso de repelentes, de mosquiteros, de toldos, ya sea para que una persona sana no se contagie por la picadura de un mosquito infectado o para que una persona enferma no sea picada por un mosquito y este de aquí se convierta en un vector de propagación de la enfermedad. También se recomienda la eliminación de posibles criaderos, animar a la comunidad a realizar mingas y en casos de mujeres embarazadas con sospecha de alguna de estas enfermedades se recomienda un control ecográfico un poco más estricto para poder descartar anomalías que puedan afectar al feto.